Entonces vamos a empezar. Buenos días. Hoy tengo el tema que se llama trombosis de senos durales. Primero, para empezar, quiero que tengamos como definidos los términos. Antes uno escuchaba mucho y todavía escucha personas referirse a esta entidad clínica como trombosis de senos cavernosos, definitivamente porque existen otras estructuras anatómicas en los hombres, con ese nombre uno no debe utilizarse o referirse a esta entidad, ¿sí? Y puede hablar de trombosis de senos venosos cerebrales o trombosis de senos durales, y esos serían los términos, digamos, en español. Definitivamente, esta es una entidad clínica que, digamos, como el médico clave en el manejo es el neurólogo clínico. Pero existen unos puntos dentro del enfoque de estos pacientes en los cuales otras especialidades como las nuestras, hematología, medicina interna en forma general, tienen una preponderancia importante. Entonces, cuando hice la revisión, yo me quise enfocar en estos puntos. Es primero, si ha cambiado algo, definir cuáles son los factores predisponentes más frecuentes y determinar realmente cuál es la evidencia en la fuerza de asociación. Porque en enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo trombosis venosa profunda en miembros inferiores, embolia pulmonar, los factores son muy claros y las fuerzas de asociación, inclusive para determinar recurrencia, cada vez estamos siendo como teniendo más luces respecto al manejo en esta entidad, pero en trombosis en otros lechos diferentes a extremidades inferiores, embolia pulmonar, todavía la evidencia no es muy clara. Otra pregunta es si se requiere hacer una búsqueda dirigida de trombofilias heredadas. ¿Qué evidencia existe sobre la anticoagulación? ¿Cómo? ¿Cuál sería la duración más apropiada? Seguridad de la anticoagulación en el contexto de infarto venoso con sangrado y cuáles son las recomendaciones en relación con otro tipo de intervenciones para el tratamiento, no solo endovasculares, sino quirúrgicas. Entonces, primero hagamos una revisión como pues grande de la anatomía de los diferentes senos. Tenemos el seno sagital superior, que es el seno más grande. Vamos a ver cómo este seno es el que se más compromete cuando hay trombosis de senos durales. El seno sagital inferior, los senos transversos, el seno recto y el seno sigmoideo que se continúa con la yugular interna. Esto es y vamos a tener unos plejos venosos que son corticales, y también el seno cavernoso y un sistema venoso que es mucho más profundo dentro de todos los lóbulos cerebrales. Es importante tener en cuenta esta referencia anatómica, que el seno sigmoideo se va a continuar con la yugular interna. Entonces, cuando vamos a tener, no solamente es que se esté extendiendo la trombosis, sino que si hay compromiso del seno sigmoideo, vamos a tener extensión a la yugular, y por ende, como vamos a ver ahora, casi siempre la cantidad, la carga trombótica y la extensión nos van a hablar un poco en relación al pronóstico que van a tener estos pacientes. Es una entidad rara. Si miramos todas las causas de accidentes cerebrovascular, corresponde solamente al 0.5 al 1%. Existen otras entidades cuando uno hace el estudio tanto a ese isquémico como hemorrágico que tiene mayor importancia en relación a la etiología. Dale, Claudia. Es por eso que uno cuando va a entender la historia natural de esta enfermedad debe referirse a este estudio, que es el estudio retrospectivo de la cohorte de trombosis de senos durales internacional, publicado por Ferro en el 2004. Antes de este estudio, digamos, entender la historia natural de la enfermedad no estaba muy claro, y fue el primero que nos dio luces para entender, digamos, factores epidemiológicos importantes y sobre todo de los factores predisponentes que ocurrieron en esta cohorte de pacientes. No van a ser más de 300 pacientes los que hicieron este estudio. Lo primero fue encontrar la distribución por edad. Vamos a ver que en términos generales la mayoría de la entidad clínica se presenta aproximadamente en promedio a los 35 años, son personas jóvenes. Las personas mayores de 60 años no van a ser más del 5%, y hay una distribución en relación al sexo que hace característico, y es que va a ser mucho más frecuente en mujeres en relación con hombres. Y adicionalmente, las mujeres se presentan a una edad mucho más temprana en comparación con los hombres cuando presentan la entidad clínica. Entonces vemos como la edad promedio era de 37 años, la mayoría blancas. Todos esos estudios, inclusive los que tratan de mirar cortes de seguimiento, son estudios europeos.
Entonces, digamos, nosotros hispánicos no nos vemos muy representados, pero digamos que es la mejor evidencia disponible que tenemos en relación como al perfil epidemiológico y la historia natural de la enfermedad. Y vemos como un punto muy importante que lo vamos a ver en las manifestaciones, es casi el 90% de los pacientes, el síntoma principal es la cefalea. Adicionalmente, hay que entender que el espectro clínico de presentación es muy amplio, puede haber compromiso en cualquier parte del cerebro, pero hasta el 62% de los pacientes tienen lesiones parenquimatosas cuando se hacen estudios imagenológicos para estudiar esta enfermedad. La fisiopatología, hay que entender dos mecanismos principales, y uno es que la obstrucción va a producir una disfunción en la absorción de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto edema cerebral que se puede acompañar o no de infarto venoso, y también el mismo proceso obstructivo va a llevar a que haya, en el contexto de la alteración de la absorción de líquido cefalorraquídeo, a un cuadro de hipertensión intracraneal. Entonces vemos como el aumento de la presión va a llevar a aumento de la presión capilar venular, disminución de la percusión cerebral que puede llevar a edema citotóxico. Pero adicionalmente, ese aumento de la presión venular va a producir también una disrupción en el funcionamiento de la barrera hematoencefálica que van a llevar, como está aquí en esta parte del flujograma, a un edema vasogénico. Eso fue también un cambio en entender la fisiopatología de la enfermedad, porque no solamente había edema vasogénico, sino que había presencia de edema citotóxico, como se puede entender en cualquier infarto de tipo isquémico. Y adicionalmente, el daño, el aumento de la presión en esos capilares venosos pequeños pueden llevar en la disfunción del capilar por aumento de la presión y hemorragia parenquimatosa. Y el compromiso en la absorción del líquido cefalorraquídeo a el incremento de la presión intracraneal. Cuando vamos a entender cuáles son los factores predisponentes de esta enfermedad, en la literatura se reconocen como transitorios o permanentes, pero vamos a ver que cuando uno define para tratar de mirar el tiempo de duración del tratamiento, hablan de si la trombosis es provocada o no provocada, como se está viendo en el advenimiento de trombosis, digamos, en miembros inferiores y enfermedad tromboembólica en general, no solamente para el hecho inusual. Los más frecuentes principalmente son los estados protrombóticos, medicamentos como los anticonceptivos orales combinados, embarazo y puerperio, la malignidad, sobre todo dentro de malignidad hematológica, infección, trauma cerebral, como precipitantes también mecánicos, como por ejemplo la deshidratación. Es importante también entender que en más del 85% de los casos se identifica al menos un factor de riesgo. Entonces vemos aquí cómo está el espectro de todos los factores que son transitorios. Antes había como mucha importancia para la infección, digamos, con todas las medidas de cuidado y el tratamiento oportuno, cada vez es menos frecuente y empiezan de pronto a detectarse otras causas como trombofilias heredadas y adquiridas. Y entre factores permanentes, las condiciones, digamos, como neoplasias y condiciones hematológicas tienen un papel muy importante, así como también daños estructurales, como por ejemplo fístulas durales. En cuanto a la etiología, el estudio de Corte Internacional encontró en ese grupo de pacientes que el principal factor predisponente, casi en un 34%, eran las trombofilias. Hasta un 12.9, o sea, casi un 13% de los pacientes no se logró identificar ningún factor. Y miren que es mucho menor en comparación cuando uno estudia la enfermedad tromboembólica en forma general. Existen otros factores, como digamos las causas hematológicas, de los cuales vamos a verlos ahorita, digamos cuáles fueron los que ellos encontraron. También estuvieron las infecciones, la malignidad, el embarazo y el puerperio, que tienen un papel muy importante, 14% y 6%, y también medicamentos. Dentro de las trombofilias, entonces miren cómo en general eran el 34%, las genéticas o trombofilias heredadas casi el 23%, y en las adquiridas, que uno está pendiente mucho, digamos, en detectar esta enfermedad por los cambios en el pronóstico que puede tener, era solamente un 6%. Para esta serie de pacientes se encontraron como factor identificado hiperhomocistinemia en 4.5%. Infecciones, las principales del sistema nervioso central, 2.1%, los cuales la mayoría de meningitis. De las condiciones hematológicas encontraron en un 2.8% policitemia y trombocitopenia.
y anemia en 9.2. Este estudio, aunque no definen, digamos, como la etiología de la policitemia, o sea, si está en el contexto de un síndrome mieloproliferativo o no, lo mismo que también de esa trombocitopenia, ya hay estudios descriptivos en los cuales, sobre todo en poblaciones europeas, en pacientes que tengan, independiente que no tengan ninguna alteración de una línea celular, se encuentra mutación del JAK2 y que posiblemente sea como el factor inicial, la trombosis de los senos durales en el contexto de un síndrome mieloproliferativo inicial. Para malignidad, sobre todo hablando de tumores sólidos, el 7.4%, el sistema nervioso central 2.9% y neoplasias hematológicas no eran más del 3%. Este es un punto muy importante y es como de los medicamentos, aunque para esta corte fueron el 7.5%, la mitad eran anticonceptivos orales como factor desencadenante. Y unas causas que también uno hay veces intenta como asociar, como la deshidratación, no fueron más del 2% para esta serie de pacientes. Pero estos factores han ido cambiando. Entonces, después de la salida de este estudio internacional del 2004, uno empieza a encontrar en la literatura diferentes metaanálisis, sobre todo de estudios de casos y controles y de cortes descriptivas pequeñas en relación a determinar cuál es la fuerza de asociación de algunos factores. Y yo les quiero traer este, y es el papel de la hiperhomocisteinemia, que como uno va viendo, definitivamente la enfermedad tromboembólica venosa y probablemente trombosis en lechos arteriales, la hiperhomocisteinemia sea más un epifenómeno que un factor causal de la enfermedad. Sin duda el papel es controversial. Este es un metaanálisis que se publicó en el 2016 para intentar valorar la fuerza de asociación de la hiperhomocisteinemia con la aparición de trombosis de senos durales y sobre todo, lo más importante, si se relacionaba con mutaciones de la tetrohidrofolato reductasa. Hicieron una evaluación de todos los estudios que, pues como es de esperar, la mayoría tienen problemas metodológicos importantes porque son estudios de series pequeñas, miren, no van a ir más de 90, 70 pacientes. Hay como variabilidad o heterogeneidad en cómo definen la hiperhomocisteinemia en la técnica y en el método, pero no se encontró una asociación con causal importante con la trombosis de senos durales. Hay estudios aparte que sí encuentran asociación, pero definitivamente parece más un papel o un epifenómeno que un factor causal de una fuerza de asociación que sea importante. Este estudio se los traigo porque salió el año pasado en JAMA Neurology, y es que en una población holandesa trataron de evaluar cuáles eran los factores de riesgo después de lo que ya era mencionado en ese estudio del 2004 que les mostré, y era para tratar de encontrar cuál era la fuerza de asociación entre obesidad y trombosis de senos durales. Uno en la práctica clínica empieza a encontrar como un fenotipo específico de esas pacientes, y es que la mayoría son mujeres jóvenes obesas que están bajo el influjo de anticonceptivos orales. En este estudio ellos encontraron que la obesidad, un índice de masa corporal por encima de 30, se incrementaba o tenía una fuerza de asociación con el riesgo de trombosis de senos durales, y este riesgo se aumentaba hasta casi 3 veces, como ven con un OR de 2.6, que iba inclusive hasta 4.5 con un intervalo de confianza estrecho. Adicionalmente, cuando ellos hacían la estratificación por el sexo, encontraron que las mujeres tenían en las cuales iba incrementando el índice de masa corporal, como se ve en la parte inferior de la figura, se incrementaba de una forma proporcional el riesgo de padecer la enfermedad. Las pacientes que eran obesas tenían hasta 3.5 veces mayor riesgo de tener trombosis de senos durales. Adicionalmente, cuando ellos estratificaban entre las mujeres el uso y el no uso de anticonceptivos orales, las mujeres que tenían obesidad y que tenían uso de anticonceptivos orales, el riesgo de trombosis de senos durales para esta población era casi de 30 veces. Entonces, este estudio me parece que es muy importante porque nos va mostrando no solamente el papel de la obesidad en enfermedad tromboembólica general, sino también en trombosis de lecho inusual. Y cómo el fenotipo que está viendo en la clínica, y así hay veces uno trata de buscar otras causas, lo puede explicar el paciente que está obeso como un factor protrombótico en contexto de un segundo disparador, como es el uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. La presentación clínica de esta enfermedad es ampliamente variable.
Sin ninguna duda, para los neurólogos es una entidad que tienen que tener una alta sospecha clínica para poderla detectar. El curso, aunque tiene varias manifestaciones clínicas, puede ser desde una manifestación aguda, simulando una hemorragia subaracnoidea y una cefalea en trueno, una presentación más larvada subaguda, hasta una presentación crónica por trombosis crónica. Adicionalmente, uno puede dividir como por unos grupos sindromáticos la forma de presentación de la enfermedad. En un síndrome de hipertensión intracraneana aislada, de focalización neurológica o presencia de encefalopatía, que es más compromiso del estado mental. La hipertensión intracraneana aislada, pues digamos como uno ya lo reconoce, se caracteriza por la presencia de cefalea, debe haber papiledema. El papiledema en la trombosis de senos durales puede ser bilateral y usualmente tienen diplopía por compromiso del sexto par o alteración de los pares, como vamos a ver ahorita. La focalización neurológica, cualquier tipo de déficit focal, es más frecuente el déficit motor en comparación con el déficit sensitivo, y hasta un casi 30% de los pacientes en la corte internacional se presenta con convulsiones e inclusive con estatus epiléptico en la presentación aguda de la enfermedad, y esto va directamente relacionado con la extensión de la trombosis. La encefalopatía es una forma de presentación más rara en casos más severos con compromiso del estado mental y sobre todo del nivel de conciencia, que pueden llegar al estupor y al coma. Hasta el 90%, esto ya se los había mostrado, el síntoma principal en esta entidad clínica es la cefalea. Vemos como convulsiones son casi del 30 al 40%, pérdida visual mono o biocular del 13% y alteración del estado de conciencia 14%. Pero podemos tener casos que sean muy importantes en el cual el compromiso de la esfera mental es importante en estos pacientes con más riesgo de deterioro y muerte. Todo paciente que tenga cefalea y presente focalización, pues además de que, digamos, estemos pensando en que tenga un SB de tipo hemorrágico, sobre todo si esa sangrado va más allá del territorio de una arteria específica en el cerebro, hay que pensar en que adicionalmente tenga un infarto venoso y que se da una trombosis de senos durales. Ese es el síntoma más frecuente, digamos, la cefalea en la corte pues, del estudio internacional. La cefalea la presentan en forma más frecuente en mujeres, mucho más si adicionalmente tenían como disparador el uso de anticonceptivos orales, y también la presentación es variable dentro de las características clínicas del dolor. Entonces, el dolor, aunque nos puede sugerir algunas presentaciones, sobre todo para tratar de identificar banderas rojas y decidir realmente realizar un examen, pues una imagen diagnóstica, no es una estrategia con un rendimiento diagnóstico que sea muy importante. El dolor puede ser localizado, pero también puede ser difuso. Usualmente el inicio es gradual y se caracterizado, digamos, en los pacientes que tengan un síndrome de hipertensión intracraneana, que se va a aumentar con la Valsalva y con el Decúbito. Pero también hay pacientes, sobre todo las que tienen un curso subagudo acrónico, que pueden presentar las características de una migraña con aura o sin aura, digamos, sin ninguna manifestación adicional de la cefalea. Esta es la distribución de la presentación clínica dentro del estudio de cohorte internacional. Vemos como el papiledema está aproximadamente en el 20% de los pacientes, y esto es un signo muy importante. Entonces, si bien todo paciente que llegue con cefalea en urgencias tiene que tener un examen de fondo de ojo, tratando de identificar, porque el síndrome de hipertensión intracraneana debe tener papiledema. Pues uno igual también está acostumbrado a ver, uno también le falta mucha experticia para ver papiledema y para mirar fondo de ojo, pero uno puede tener cambios que sugieren edema de la papila inicial y no solamente ya que se borre completamente el disco. Adicionalmente, de acuerdo, digamos, como al seno, la ubicación anatómica donde esté comprometiendo la trombosis, yo puedo tener unos cuadros clínicos específicos. Entonces se conoce si hay compromiso de los senos cavernosos, como el síndrome de seno cavernoso, y esto va a producir compromiso de los pares craneales que estén ahí ubicados, sobre todo el sexto y el cuarto par. Van a haber síntomas oculares con quemosis, proctosis y parálisis de los oculomotores. Cuando se comprometan las venas corticales aisladas, esto a veces es muy difícil detectarlo, no solamente en la clínica, sino por las imágenes, como vamos a ver ahorita. Pueden tener déficit motor y convulsiones. El seno sagital, usualmente cuando hay compromiso del seno sagital y del seno lateral, es donde hay más déficit neurológico y sobre todo de la esfera mental.
Y cuando hay compromiso del seno lateral sigmoideo con compromiso de la yugular interna, pueden tener síntomas auditivos como tinnitus pulsátil por la alteración en el drenaje alteración del drenaje venoso. Y aquí está, digamos, como todas las características como se las mostraba en la diapositiva anterior. ¿Qué variables son las que afectan la presentación y el curso de la enfermedad? La principal es la carga trombótica que esté comprometiendo los diferentes senos, entonces el tipo y el número de vasos ocluidos, la presencia de lesiones parenquimatosas, tanto de infartos como venosos como de hemorragia, la edad, entre más edad hay más riesgo de un deterioro clínico, el género, los hombres también van a tener síntomas más de mal pronóstico y de severidad en comparación con las mujeres, y también en relación con la duración del evento, más si es un evento agudo en comparación con un curso crónico de la enfermedad. Para hacer el diagnóstico, entonces, lo primero es que, como ya les mostré, tiene una amplia variabilidad en cuanto a la presentación clínica. Uno tiene que tener una alta sospecha clínica. ¿Y en quién sospecharlo? O sea, paciente con cefalea con mujer joven, cefalea con banderas rojas, que trate haciendo como signos de hipertensión intracraneana, que tenga factores predisponentes como uso de anticonceptivos orales, uno tiene que pensar en esta entidad clínica. Que uno encuentre un papiledema, ya sea unilateral o bilateral, que sea asintomático, en el contexto de un infarto isquémico, pero que se extienda más allá de un territorio definido, que tenga áreas de sangrado, sobre todo hemorragia interlobal, que también va más allá de un territorio arterial específico, hay que sospechar en esta entidad clínica, o en el contexto de un ACV isquémico, que rápidamente empieza a ser un estatus epiléptico o tenga una convulsión muy importante, también hay que empezar que el compromiso isquémico no es de origen arterial, sino venoso por trombosis venosa. Y hay que confirmar con una neuroimagen. El retraso en el diagnóstico pues siempre ha sido por el espectro tan alto amplio de la enfermedad y sobre todo con pacientes que se presenten con un cuadro que sea subagudo crónico. Como tiene un amplio espectro de presentación, uno siempre tiene que tener en cuenta, y esto pues ya es del neurólogo, cuáles son los otros diagnósticos diferenciales que pueden causar con ese espectro clínico tan alto, que pues eso puede ser una lista muy grande, inclusive en el contexto de hipertensión intracraneana y de papilea. Otro punto que es muy controversial y que yo pienso pues que también hay que revisar es cuál es el papel del dímero D como herramienta diagnóstica inicial antes de realizar una neuroimagen del sistema nervioso central. Entonces, en enfermedad tromboembólica venosa, tanto en embolia pulmonar como en trombosis venosa profunda, que ya tienen estrategias de predicción clínica para estratificar el riesgo de los pacientes, todo aquello paciente que tenga bajo riesgo, un dímero D hecho por una técnica de ELISA de alta sensibilidad que esté negativo, tiene un fuerte valor predictivo negativo para excluirme la enfermedad. Más o menos como a partir del 2004 empezaron a notarse que pacientes que tenían trombosis venosa, digamos por el efecto pues de la trombosis aguda, se encontraba un dímero D. Pero entonces, ¿cuál era el papel para poder discriminar o no con ayuda diagnóstica en la enfermedad? Entonces, empezaron a haber controversias en relación sobre su utilidad. En Stroke, en el 2005, estos autores realizaron como un estudio de series de casos de aproximadamente 70 pacientes, en los cuales encontraron que el valor predictivo del dímero D no era tan bueno. Hasta el 10% de pacientes que un dímero D era negativo tenían trombosis de senos durales demostrada por resonancia o por angiotomografía. Y dímero D positivo en solamente el 4% de los pacientes que tenían una imagen normal. Entonces, hasta el momento no existen pruebas de laboratorio que permitan descartar esta entidad de una forma confiable. ¿Qué ha salido, digamos, de estudios importantes en relación a este tema? En el 2008, en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, esa doctora que pues, habla mucho de trombosis de senos durales, publicaron este metaanálisis tratando de recoger 14 estudios con un total de 1.143 pacientes, en los cuales se había utilizado el dímero D para discriminar la presencia o no, pues de cuál era el rendimiento de esta ayuda diagnóstica para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. En el primer análisis de los pacientes tenía un rendimiento que sugiere que es bueno, una sensibilidad del 93.9% con una especificidad del 89.7%, con un LR negativo que era de 0.9. Pero un punto importante que es cuando uno analiza este estudio es que habían falsos negativos que disminuían el rendimiento y sobre todo la especificidad y la sensibilidad
en casos que son muy importantes, y es cuando hay cefalea aislada, que es la mayoría de la presentación de la enfermedad, cuando los síntomas de presentación subagudos a crónicos, porque definitivamente el dímero D tiene una mayor importancia en el proceso inicial, en la fase aguda de la trombosis, y cuando hay un compromiso trombótico leve, ¿sí? Cuando solamente es un segmento, un compromiso anatómico dentro de los senos durales que se están comprometiendo. Entonces, en estos grupos de pacientes, que son grupos muy importantes, el rendimiento y ese valor predictivo negativo no es bueno. Entonces no existen, y un punto importante es que no existen puntajes de probabilidad clínica para esta entidad. Digamos, nosotros tenemos, a diferencia de algunas escalas, que en embolia pulmonar y en trombosis venosa profunda nos estratifican los pacientes en categorías de riesgo, baja, moderada y alta. Para trombosis de senos venosos no. Entonces, si yo tengo una probabilidad pretest como clínico que es alta, necesito realizar una neuroimagen para poderlo descartar, porque no tengo una herramienta diagnóstica que me cambie en este momento mi probabilidad pretest clínica para poder definir qué le voy a hacer. Entonces, primero, no sé en qué contexto, de qué pacientes yo le utilizaría este dímero D. Digamos, yo tengo una cefalea con bandera roja y le tengo que hacer una neuroimagen. Que tiene que ser, tengo la duda de que definitivamente sea una trombosis de senos durales, tiene que ser una angiotomografía con venoresonancia, perdón, una angioresonancia con venoresonancia, para poderlo descartar. Adicionalmente, todos los estudios tienen amplia variabilidad en relación a la técnica del dímero D, unos son cuantitativas, unos son cualitativas, y no existe un punto de corte claro, digamos, como el 500 que utilizamos en los estudios de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en términos generales, hasta este momento el dímero D normal no excluye el diagnóstico de trombosis de senos durales, y no se debe utilizar aún mientras se van desarrollando más estudios como herramienta de diagnóstico inicial. Hay otro metaanálisis que salió publicado pues el año pasado, de estudios malitos, y de unos japoneses, que no se los traigo pues en esta revisión, pero encuentran un valor predictivo bueno. Entonces, en este momento de la evidencia, uno no debe utilizar el dímero D para guiar y sobre todo para excluir esta entidad clínica. Y si tiene la duda, hay que hacer una neuroimagen mientras salen más estudios. Entonces, el diagnóstico de elección es realizar una neuroimagen. El gol estándar es la resonancia, pero con la resonancia hay dos opciones, y una es que uno puede utilizar una resonancia magnética, que es angioresonancia, con unas secuencias que se denominan secuencias estrellas, son secuencias de sustracción especial. Digamos, pues yo preguntaba a neurólogos, me dicen que en general, en la mayoría de tomógrafos que tengan resonadores que sean de 3 teslas para arriba, realizan esas secuencias en tiempo de vuelo, que son las que, digamos, uno en la literatura lee de que tienen mejor rendimiento para hacer el diagnóstico. Y adicionalmente uno debe complementar con un venograma. Entonces, como una parte, digamos, como práctica, que se lo preguntaron neurólogos, que son lo que mandan, es si usted tuviera la sospecha clínica para efectos, digamos, como de la orden, ¿usted qué tiene que mandar? Usted tiene que mandar una angioresonancia contrastada, pero hay que explicarle al radiólogo que usted tiene la sospecha clínica de una trombosis de senos durales, para que en la fase venosa, que se demora mucho más tiempo, ellos alcancen a detectar, porque si usted no coloca que realmente quiere valorar trombosis de senos venosas, ellos se concentran más en la fase arterial. Pero las secuencias de tiempo de vuelo, en la mayoría, digamos, de los resonadores, inclusive de la ciudad, usted las puede encontrar con el rendimiento que aparece en los estudios en la literatura. La segunda herramienta sería la venotomografía. La TAC, en comparación, digamos, con la resonancia, ha venido más desuso. Solo se podría utilizar si no hay disponibilidad de una resonancia, o que definitivamente esté contraindicada porque usted tenga un dispositivo que definitivamente sea incompatible con el resonador, porque ya vamos a ver que la mayoría también, inclusive de dispositivos, tienen compatibilidad con resonadores. Y adicionalmente hay unas como ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, pero el rendimiento de la resonancia magnética y la venoresonancia para el diagnóstico de trombosis de senos durales es muy fuerte. La angiografía cerebral, eso ya ha entrado prácticamente en desuso con el advenimiento de la resonancia con esas secuencias de estrellas. Solamente se utilizan en casos muy particulares, pero uno todo, inclusive el estudio con fístulas durales y demás, uno lo puede hacer con una resonancia muy bien hecha.
Es importante encontrar que la presentación va a ser muy amplia. Estos son cortes de tomografía. Se encuentran signos de cordón, como aquí hay una trombosis del seno transverso. El triángulo denso o el signo delta, que es en la parte como más distal o posterior del el seno longitudinal superior, donde hay una trombosis. Inclusive, eso se puede ver en la tomografía simple. Cuando hay estos signos tan importantes, pues ya digamos que la especificidad es muy alta, pero una tomografía normal no le descarta a usted una trombosis de senos durales. Aquí digamos ya es con contraste, donde se pueden ver más inclusive la extensión hacia la vena yugular interna. En la resonancia pues puede haber digamos que uno con la venorresonancia encuentre que no hay defectos de llenado con alteración del flujo, como se ve aquí en este compromiso del seno sagital superior, y también en las fases pues con tiempo de vuelo y las reconstrucciones detectar digamos con mayor calidad de la imagen la trombosis. Otro punto que me parece muy importante es que hay segmentos que son difíciles de evaluar, inclusive para resonancia. Cuando hay trombosis de vasos venosos corticales, usted necesita tener una angioresonancia con venorresonancia y que el radiólogo o vaya a ser un neuroradiólogo experimentado, porque hay veces se pasan, cuando hay microinfartos pequeños, se pueden pasar como esa detección. Y también en los pliesos venosos que están como más profundos dentro del cerebro, hay mucha variabilidad anatómica. Entonces, si uno no utiliza todas las técnicas, es muy fácil que se confunda una hipoplasia de los senos durales con una trombosis crónico parcialmente recanalizada. Entonces, sí tienen que tener una alta experiencia en la lectura de estas imágenes, sobre todo por neuroradiólogos. Y otro punto muy importante es que tengamos en cuenta que hasta casi un 40% de los pacientes van a presentar hemorragias o sangrado intracerebral asociado a la trombosis, y que va a tener, digamos, como alguna injerencia en cuanto al manejo. Con el advenimiento de estas técnicas diagnósticas, este es un artículo publicado el año pasado, se han tratado de postular que hay cambios en la epidemiología de la trombosis de senos durales. Pues posiblemente ya no va a ser una entidad tan rara, porque con la resonancia pues podamos identificarla de una forma como más frecuente y esa incidencia se incremente a medida mucho más en las poblaciones y que se hagan otros estudios. Ya entrando en la parte del tratamiento, entonces el pilar fundamental, uno puede tener como direcciones del tratamiento para hacer un tratamiento dirigido que está relacionado con la trombosis y un tratamiento sintomático. En relación al tratamiento dirigido, lo principal es la anticoagulación y hay otras estrategias, digamos, que se pueden brindar que vamos a ver. Y el tratamiento sintomático, pues eso sí, digamos, lo maneja más los neurólogos, yo no voy a hacer énfasis en eso, sería mejorar todos los síntomas de la hipertensión intracraneana, mejorar, pues, tratar el estatus convulsivo, tratar las convulsiones, que es solamente manejo sintomático, y también, pues, la analgesia para el dolor y la cefalea. Los objetivos de la anticoagulación, entonces, digamos que esta es la parte en que me voy a enfocar, porque digamos ahí nosotros sí tenemos un poquito más de injerencia en cuanto al manejo. Lo primero es prevenir la extensión del trombo como cualquier trombosis, promover la recanalización del vaso fluido para estimular el efecto del sistema fibrinolítico y prevenir la recurrencia, no solamente en los senos durales cerebrales, sino también en cualquier lecho venoso. Entonces, si bien estas tasas de recurrencia, como vamos a ver, no son tan altas, digamos como puedo tener una trombosis no provocada, con tasas de recurrencia del 10% a un año, en enfermedad tromboembólica, o sea, TEP, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, sí puedo tener recurrencias como embolia pulmonar y trombosis venosa profunda en un paciente que ya ha tenido una trombosis de senos durales. Para empezar, y es que esto no ha cambiado mucho, a pesar de que uno haga la revisión, la evidencia en relación a la efectividad es pobre. O sea, no hay estudios grandes que me hayan comprobado que definitivamente la anticoagulación mejore desenlaces fuertes en el tratamiento de la trombosis de senos durales. A pesar de que no hay estudios, sí hay un consenso en toda la literatura de que el tratamiento, tanto con heparina no fraccionada como de bajo peso molecular, es apropiado para mejorar desenlaces clínicos. Y tanto se ve en esto que más del 80% de los pacientes de la cohorte internacional de trombosis de senos durales recibieron anticoagulación como primera línea de tratamiento, a pesar de que la evidencia es pobre. ¿Qué estudios tenemos? Entonces, este es el primero de 1991, es un estudio clínico, pero es abierto, en el cual compararon heparina no fraccionada ajustada con placebo.
en el cual, en pacientes que tenían trombosis de senos durales, en el cual los pacientes del grupo de parina, miren que en total parina y placebo fueron 20 pacientes, tenían mejores desenlaces, sobre todo, digamos, por mortalidad a 3 meses y mejoría, digamos, como el déficit neurológico cuando se hacía la evaluación. El problema de este estudio es que muy poquitos pacientes, una muestra pequeña, como para evaluar el efecto clínico real y adicionalmente lo tuvieron que suspender antes de tiempo. Este estudio, publicado en el 99, es un estudio más grande, aproximadamente fueron 70 pacientes, en los cuales comparaban una heparina de bajo peso molecular, que es la nanadroparina, contra placebo, en los cuales tanto en el seguimiento a 3 meses como a 12 meses había una reducción en comparación con el grupo de placebo de desenlaces que hablaban de mortalidad y sobre todo disfunción neurológica temprana. Entonces, la segunda pregunta que uno se hace, con estos dos estudios, que no es la mejor evidencia, lo mejor que uno quisiera tener, pero digamos que es la mejor evidencia disponible, realmente ¿qué tiene mayor efectividad, la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular? En este estudio publicado en el 2012, que es de la Sociedad Europea de Neurología, ellos compararon, pues, utilizando diferentes esquemas de heparina de bajo peso molecular con esquemas de heparina no fraccionada en un total casi de 70 pacientes y vieron cómo definitivamente, como para el grupo de heparina de bajo peso molecular, la mortalidad intrahospitalaria fue menor en comparación con heparina no fraccionada. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, pero que clínicamente, digamos como por las facilidades de manejar heparina de bajo peso molecular, pues le podían dar un peso más importante de uno tratar de utilizar heparina bajo de peso molecular en comparación con la no fraccionada. Entonces, si bien probablemente son tan seguras y, digamos, tan eficaces, no habría diferencias grandes si no se incrementaban las tasas de sangrado, sobre todo intracraneano, en relación una con la otra. De pronto que hubiera un metaanálisis, pues esto es con estos mismos dos estudios, entonces digamos que no le va a dar a uno una fuerte evidencia porque las carencias metodológicas son muy importantes como para ponerlos en un metaanálisis, pero aparece referenciado este metaanálisis de Cochrane en todas las revisiones que uno hace, y es que miren cómo la reducción del efecto en mortalidad es del 0.33 para los pacientes, digamos, que tenían algún tipo de heparina, y el punto, digamos, que me parece más importante, independientemente que sean estudios pequeños, es que en los pacientes que se anticoagulaban, que tenían trombosis de senos durales, no se incrementó las tasas de hemorragia intracraneal sintomática, tanto nuevas como incrementarse en aquellos pacientes que ya habían tenido un sangrado en el momento de la presentación de la enfermedad. Entonces, parece que son parece que son efectivos, y lo más importante, dentro de ese grupo de pacientes, que no son más de 100, tenemos que la seguridad para sangrado intracraneano por lo menos es aceptable para utilizarlo. ¿Qué dicen las guías de una forma resumida? En el 2010, la Sociedad Europea de Neurología, ellos dicen que hay un consenso claro de que se deben utilizar anticoagulantes para el tratamiento de esta entidad, que los pacientes con trombosis de senos durales sin contraindicaciones deben recibir anticoagulación, que debe ser una heparina bajo peso molecular o no fraccionada a dosis ajustadas. Hasta ahí nos dicen. El CHEST en el 2012, ellos como consenso de expertos, un nivel de evidencia pues bajo, 2B, la anticoagulación se debe realizar versus no anticoagular a los pacientes, tanto en fase aguda como en la fase crónica de la trombosis de senos durales, que inicialmente pueden utilizarse tanto la heparina bajo peso molecular como la heparina no fraccionada para el tratamiento inicial. Y después, pues ya para pensar en pasar un anticoagulante oral, que para ese momento de las recomendaciones, pues, y el único que se ha utilizado en la práctica clínica era la warfarina para esta enfermedad, entonces usted lo continuaba hasta completar la duración del tratamiento. Y que inclusive usted podía anticoagular los pacientes con sangrado asociado al infarto venoso. Y eso es un punto muy importante. O sea, los anticoagulantes que se han probado en pacientes que tienen trombosis de senos durales, que tienen un sangrado, inicialmente usted debe empezar con una anticoagulante parenteral, que puede ser una heparina bajo peso molecular o no fraccionada, y no iniciar rápidamente con un anticoagulante pues, con warfarina, que es lo que se ha utilizado como evidencia grande. ¿Qué nos dicen las guías de stroke? En el 2012, ellos recomiendan que inicialmente la anticoagulación debe ser con heparina bajo peso molecular o no fraccionada ajustada,
seguida por un antagonista de la vitamina K, a pesar de la presencia de hemorragia intracerebral, porque como vemos con estos dos estudios y con la evidencia clínica de estudios descriptivos pequeños, es seguro utilizarlos en pacientes seleccionados que tengan hemorragia intracerebral. Y también ellos se aventuran en dar un consenso sobre la duración del tratamiento. Dicen que en la trombosis de senos durales provocada, que sea por un factor transitorio, ellos sugieren dar un tratamiento entre 3 a 6 meses. Para aquellos que tengan una no provocada entre 6 a 12 meses, cuando la trombosis de senos durales ha sido recurrente, han tenido eventos tromboembólicos en otro lecho, o que tengan una trombofilia grave como una deficiencia de la proteína CS, antitrombina realmente demostrada o una mutación homocigota del 5 o del 2, podría realizarse una anticoagulación extendida o indefinida. En el 2014 ya no hablan de la duración, pero ellos refuerzan la recomendación de que los pacientes deben anticoagularse y que la mejor evidencia disponible en cuanto al tipo de anticoagulante son las heparinas. En relación a qué otros manejos e intervenciones tanto endovasculares o quirúrgicas, entonces si bien no hay ninguna evidencia fuerte para la anticoagulación, en esto menos, pues no existe evidencia clínica que soporte su uso. Las diferentes sociedades de expertos en neurología y neurocirugía sugieren realizar manejo endovascular que sea trombolisis venosa dirigida solamente en casos de deterioro clínico a pesar de una anticoagulación óptima, es decir, paciente que tenga incremento de la hipertensión intracraneana con riesgo de herniación, a pesar del manejo anticoagulante y que no pueda mejorar el dolor tampoco pues con el tratamiento analgésico y la anticoagulación. Y la cranectomía descompresiva ya en casos como muy seleccionados y lo último en pacientes que tienen una herniación cerebral. Adicionalmente, el año pasado, entonces, dentro de las guías y las recomendaciones del Anticoagulation Forum, sacan una guía para el manejo de la trombosis en sitio inusual y ellos responden a 6 preguntas dirigidas. Entonces, miren que los autores son personas que han hablado mucho en relación a la trombosis y sobre todo trombosis en el sitio inusual, tanto ajeno como David García. Y ellos dicen que lo primero es que a pesar de que la evidencia sea débil, hay consenso claro en que la primera opción de tratamiento para esta enfermedad es anticoagulación. Y responden unas preguntas y dan 6 recomendaciones. La primera recomendación es, si ellos se preguntan, si utilizar anticoagulantes es seguro en un paciente que tenga hemorragia intracerebral asociada a la trombosis de senos durales. Llegan al consenso de que el sangrado intracraneal concomitante a la trombosis de senos durales no debe contraindicar la anticoagulación. Se deben administrar anticoagulantes de vía media corta, como la heparina bajo peso molecular a la no fraccionada, durante los primeros días de la terapia. La introducción de anticoagulantes orales, que para este caso pues es la warfarina, debe posponerse hasta que se consiga estabilidad clínica y radiológica. Entonces, ¿cuánto? No se sabe. ¿Qué extensión? No se sabe. Entonces, en sangrado intracerebral asociado a infarto es seguro utilizarlo, pero uno debe seleccionar bien los pacientes, porque no es lo mismo aquel paciente que inclusive tenga una hemorragia lobar o casi hemisférica y usted le vaya a empezar la heparina a un paciente que solamente tenga una hemorragia lobar muy circunscrita pues a un lóbulo o un territorio muy definido. Y cuando empezarla, pues no hay claridad y uno definitivamente tiene que apoyarse mucho de los neurólogos para definir cuál es el territorio que esté comprometido, la extensión, pero sí ya tener una seguridad que a pesar de que hay sangrado, estos pacientes se benefician de anticoagulantes. La segunda recomendación es que ellos dicen que cuál anticoagulante utilizar, heparina bajo peso molecular o no fraccionada. Respondiendo a ese estudio que les mostré en 2002, entonces tanto la heparina bajo peso molecular como la no fraccionada parecen ser similares en eficacia y seguridad para el tratamiento en la fase aguda. Se prefiere la heparina de bajo peso molecular respecto a la no fraccionada, pero por ventajas prácticas, no porque hasta este momento exista un estudio que me diga que tenga mayor mejoría en desenlaces clínicamente significativos la bajo peso molecular en comparación con la no fraccionada. Pero también ellos recomiendan utilizar la no fraccionada en aquellos pacientes inestables o que requieran procedimientos invasivos. Ejemplo, pacientes que usted por la hipertensión intracraneana, la neurología le está haciendo funciones lumbares evacuantes. O sea, que si le está haciendo funciones lumbares evacuantes, pues probablemente es un paciente con una extensión bastante importante. Inicialmente, para tener una mayor seguridad, para no tener un sangrado importante, entonces usted coloque no fraccionada y no coloque heparina de bajo peso molecular si van a hacer funciones lumbares evacuantes seriadas. La tercera recomendación es que ellos dicen, bueno, como en enfermedad tromboembólica venosa,
tanto embolia pulmonar como TEP, y también funciona el hecho de hacer un puente con heparina de bajo peso molecular o heparinas por 5 días y luego empezar warfarina hasta tener un INR entre 2 y 3. Entonces ellos dicen que sí, que uno los puede utilizar, pero que el inicio de anticoagulantes orales debe considerarse cuando el paciente esté clínicamente estable. Y este es un punto muy importante porque ellos me definen que es clínicamente estable, que el paciente ya debe estar alerta, o sea, no tiene que tener ningún compromiso en el nivel de conciencia, mejoría del deterioro cognitivo y mejoría de la cefalea y del déficit neurológico. Entonces, si el nivel de conciencia de un paciente de estos que indica que es una trombosis severa, con una carga trombótica importante, usted no se le puede empezar la warfarina, sino que inicialmente tiene que tener heparina, algún tipo de heparina. La cuarta recomendación en relación a las otras terapias adicionales, sobre todo endovasculares, ellos llegan al consenso de que el uso de trombólisis sistémica o local debe restringirse a pacientes seleccionados de alto riesgo. ¿Quiénes podrían ser estos pacientes? Aquellos que tengan deterioro del estado de conciencia a pesar de una anticoagulación óptima, luego de descartar otras posibles causas. Entonces ahí el papel de un neurólogo es muy importante para poder que ellos definan que la descompensación se debe a qué, porque el paciente puede estar con alteración de conciencia, pero se debe a que tenga un trastorno hidroelectrolítico importante o algo muy frecuente en ellos que puede ser un estatus epiléptico no convulsivo. La quinta recomendación es cuál sería la duración óptima más apropiada de la anticoagulación. Entonces, ellos llegan al consenso de que, como se hace en enfermedad tromboembólica venosa, entonces, de la duración del tratamiento depende del factor de riesgo que fue predisponente o no para esta enfermedad. Entonces, si yo identifico un factor de riesgo transitorio, ellos sugieren dar mínimo 3 meses de anticoagulación. También hacen referencia a que por estudios observacionales parece seguro suspender la anticoagulación si el único factor transitorio detectado fue el uso de anticonceptivos orales. Si fue una trombosis de senos durales no provocada, en la cual yo no identifico ningún factor de riesgo, yo debo dar tratamiento entre 6 a 12 meses de acuerdo a la recomendación. Y ellos llegan al consenso de que aquellos pacientes que se benefician de anticoagulación indefinida son aquellos que tengan enfermedad tromboembólica o trombosis de senos durales recurrente, que tengan una trombofilia grave definida como un síndrome antifosfolípido demostrado, deficiencia de proteína S, C, antitrombina, y esto es un punto importante, bien medida, no en la fase aguda, no cuando el paciente esté recibiendo el anticoagulante, mutación del factor 5 Leiden, mutación del gen de la protrombina homocigotas, o cuando haya una doble mutación heterozigota. Y la sexta recomendación, y es que ellos se preguntan de que en este momento, ¿cuál es el papel de los anticoagulantes de acción directa para el tratamiento? Entonces ellos refieren que dada la ausencia de experiencia clínica con el uso de anticoagulantes de acción directa en este contexto, no existe evidencia a favor o en contra para recomendar su uso en la práctica clínica. Ellos hacen una viñeta y dicen que si usted, por alguna razón, el paciente no desea para la anticoagulación crónica ni inyectarse, ni usar anticoagulantes, pues ni utilizar warfarina, usted podría utilizar anticoagulantes de acción directa, pero de una forma off-label. Y hay que explicarle muy bien a este paciente que nosotros todavía desconocemos cuál sea la efectividad de un uso de anticoagulante de acción directa en este contexto clínico, pero pues si no quiere más lo podría usar, digamos, con las recomendaciones y con la asesoría como muy dirigida para estos pacientes. Y en ese término, entonces, ¿qué viene? Uno dice, probablemente no exista ninguna diferencia si la eficacia de los anticoagulantes de acción directa y sobre todo la seguridad en trombosis venosa profunda, en enfermedad tromboembólica venosa, es tan buena, probablemente en otros lechos venosos vayan a servir. Y uno cuando empieza a buscar en clinical trials, ya hay estudios tanto de rivaroxaban y dabigatran para trombosis esplánica, trombosis de la porta, y también hay un estudio de dabigatran que está en camino, que es el RESPECT-CDP, para trombosis de senos durales, que probablemente nos va a dar una luz como un ensayo clínico para utilizar estos medicamentos en esta enfermedad y que definitivamente le va a servir a muchas personas. Y eso está para el próximo año. En cuanto a la evaluación de la causa, cuando uno ya entra a buscar algo muy específico, no hay muchas recomendaciones. Lo importante es que todos los autores mencionan que la mayoría de las veces es una entidad que es multifactorial. Y es importante tener en cuenta este dato, y es que en la cohorte internacional hasta el 44% de los pacientes tenían más de un factor de riesgo identificado.
Siempre se deben, por lo tanto, ellos refieren que siempre se deben identificar tanto trombofilias heredadas como adquiridas, a pesar de que usted logre identificar un paciente. Pero esta búsqueda tiene que ser una búsqueda, digamos, como racional, ¿listo? Y bien buscada. Si es una mujer que es joven, de raza negra, pues ¿para qué va a buscar un 5 ley, ¿cierto? Si usted tiene una mujer joven, digamos, puede que esté gordita, pero es blanca, hay una área que usted se encuentra, entonces usted puede empezar a buscar una mutación del 5, una mutación del 2, porque era del oriente antioqueño, pero bien buscada, listo, si va a pedir una resistencia a la proteína C antes de hacerlo, lo mismo para tratar de evaluar deficiencia de la proteína C, esa es la antitrombina, que muchas veces uno las encuentra, pero las hacen durante el episodio agudo de la trombosis sin ningún rendimiento de efectividad como causa. Y eso es importante porque miren que hasta el 34% para el estudio de cohorte internacional encontraron trombofilias, sobre todo trombofilias heredadas. Pero uno tiene que tener en cuenta cuando analiza este número que esto se hizo en una cohorte europea, que no necesariamente sea lo mismo que pase para nuestra población. ¿Y qué hay en nuestra población? Entonces, este es el único estudio que encontré publicado en Biomédica de neurólogos de aquí del neurológico el año pasado. Ellos hacen un estudio descriptivo como revisando 37 pacientes que tenían con trombosis de senos venosos, como tratando de definir cuáles eran las características epidemiológicas clínicas de esos pacientes y miren todo lo que encuentran. Entonces uno dice como ya 50% hiperhomocisteinemia, o sea 3 de 6 pacientes. La mayoría de sus pacientes tienen varias cosas, entonces que tenían anticoagulante lúpico y hiperhomocisteína elevada. Miren esa deficiencia de la proteína S, entonces 6 de 30. Pero uno no sabe cómo se realizaron esta búsqueda y sobre todo, digamos, si fue bien hecha y va a encontrar unos diferentes factores que necesariamente uno le dice que probablemente no sea como la etiología específica de la enfermedad. Entonces uno los va a buscar, tiene que buscarlos bien. Y miren cómo en las mutaciones genéticas solamente encontraron un paciente con una mutación del 5 Leiden, porque realmente no va a ser algo tan frecuente en nuestro medio. En relación al pronóstico, ya para finalizar, la mortalidad es alrededor del 4.3% en la fase aguda, muy similar en niños, 3.1% en los primeros 30 días del inicio de los síntomas. La principal causa de muerte va a ser la herniación transtentorial por hemorragia, y es importante que el factor que indica mal pronóstico de mortalidad temprana es un paciente que se presente con trombosis de senos durales y alteración del nivel de conciencia. En relación al pronóstico, entonces la Corte Internacional es la que nos habla cuáles son los factores que ellos encontraron que están relacionados con mal pronóstico, y es la edad, sobre todo los ancianos, los hombres, tener alteraciones de conciencia, miren una escala de Glasgow por debajo de 9, tener compromiso de los plejos venosos profundos, tener hemorragia, que esa trombosis haya asociado a malignidad a un proceso infeccioso que sea importante. Y en relación a la recurrencia, entonces, si para enfermedad tromboembólica venosa, pues uno que, digamos, a mí me llama mucho la atención este tema, para trombosis de senos durales no conocemos muy bien, digamos, qué factores predicen recurrencia y cuál es la recurrencia en la historia natural de la enfermedad. Entonces, miren que ellos encontraron una tasa de recurrencia en seguimiento a 16 meses de 2.2%. Y es importante como encontraban otros eventos casi en el 4.3%, pero con tasas de embolia pulmonar a 16 meses solo de 0.5%. Entonces miren que esta entidad clínica, a pesar de que pues, es una trombosis en un lecho venoso, posiblemente en relación a las causas de recurrencia se comporte de una forma muy diferente a una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores o embolia pulmonar. Entonces todavía hay muchas cosas que nos falta por conocer en relación a qué predice esa recurrencia. Entonces, este flujograma, para terminar, vemos cuando yo tengo la sospecha clínica alta, entonces debo confirmarlo con una imagen que tiene que ser una resonancia con venorresonancia, y esa resonancia con los cortes de secuencias de sustracción especial que les mencionaba. Y si no está disponible, pues puede ser una venotomografía, pero no es lo ideal. Una vez yo confirme el diagnóstico, debo iniciar la anticoagulación si no está contraindicada. Si el paciente tiene mejoría neurológica o está estable, yo continúo la anticoagulación por 3 a 12 meses, de acuerdo, digamos, a si la trombosis fue provocada o no provocada, como ya se los había mencionado. Pero si el paciente en ese momento no se encuentra estable, tiene alteración del estado de conciencia, tiene un deterioro neurológico, entonces esa sería la única indicación para yo repetir una imagen, que el paciente se deteriore para mirar si pues, se está herniando y hay que hacer hemicranectomía descompresiva, o a pesar del manejo con anticoagulación no mejora y uno le pueda brindar un proceso de, digamos, trombolisis dirigida.
Entonces, en conclusión, es una entidad clínica poco frecuente, aunque vimos como ya hay estudios que nos muestran que la epidemiología está cambiando con la mejoría en la detección por neuroimágenes. Hay que tener una alta sospecha clínica, yo creo que eso es un reto diagnóstico para los neurólogos, para nosotros nos va a tocar hacer el diagnóstico, pero nos va a llegar es para entender, digamos, la etiología y la duración y la seguridad de la anticoagulación. Hay cambios importantes en la historia natural y los factores predisponentes, entonces me parece demasiado interesante la asociación con obesidad en ese estudio publicado en JAMA, y vemos cómo ese fenotipo que uno estaba viendo en la clínica definitivamente es lo más frecuente y no tienen otras cosas, porque ellos no encontraron en esos pacientes que eran obesos, que usaban mujeres pues anticonceptivos orales y tenían trombosis de senos durales, no encontraron trombofilias heredadas. Entonces, posiblemente estos dos factores, sobre todo la obesidad, con el segundo disparador del uso de anticonceptivos orales, sean lo suficiente, digamos, trombogénicas como para producir una trombosis en este lecho. La evidencia es débil sobre el tratamiento, sobre todo sobre la efectividad de la anticoagulación, pero definitivamente la anticoagulación sigue siendo el pilar fundamental del manejo y hay que guiar la duración de acuerdo a si es una trombosis provocada o no provocada. Y esperamos, digamos, la evidencia que va a salir el próximo año, y ojalá lo saquen pues como rapidito, del uso de anticoagulantes de acción directa, que sería una ayuda, digamos, como importante, y mirar la seguridad de ellos en pacientes que tengan sangrado asociado al infarto venoso.